Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, este profeta extraño, Balaam, que muestra, aunque él no es precisamente un judío, pero muestra esas profecías sobre el que ha de venir, el que tendrá el cetro. No es ahora, lo veo más adelante, ya veremos cuándo. En el fondo se refiere a Cristo mismo, el que tendrá el cetro, el que será el Rey de Reyes, el que tendrá ese cetro perpetuo, pero que gobernará desde el fondo del corazón de los hombres, de aquellos que viven en gracia. No es un rey al estilo de este mundo, sino el Rey eterno que empieza aquí, en aquellos que se dejen gobernar por él, para llegar a ser el Rey del todo en los que lleguen a la vida eterna. Mientras que el Evangelio de hoy pone uno de los problemas más acuciantes en todas las épocas, pero especialmente en la nuestra. Aunque habla de Juan Bautista, pero en el fondo el tema es la autoridad de Cristo. ¿De dónde proviene esa autoridad de Cristo? Se le acercan los sumos sacerdotes, ancianos del pueblo, y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Y esto se lo preguntan poco antes de la pasión. ¿Quién te ha dado semejante autoridad? La de hacer milagros, la de hablar como habla. Y viene el gran problema, el problema para nuestra sociedad también. Si la autoridad de Cristo es la autoridad de Dios, es una cosa; si es de los hombres, es otra. Y aquí viene el gran problema. Realmente la autoridad de Cristo es la del Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Es su autoridad como Hijo de Dios y la autoridad del Padre que le envía. Si es así, si es Dios mismo el que envía a Jesucristo, entonces hay esa obligación de seguirlo. Hay ya no es un hombre más, no es ni tan solo el rey o el emperador, es mucho más que eso. Y entonces hay esa obligación moral de atender a lo que quiere el Dios mismo que viene a nosotros. Claro, si fuese un sabio, si fuese uno de estos sabios griegos o de cualquier otro lugar, pues valdría por lo que vale su palabra. Pero aquí no, aquí vale porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo que viene a nosotros. Entonces rechazarlo es rechazar a Dios mismo. Ese es el gran problema de la humanidad y de nuestra sociedad. No rechazan a un personaje de hace 20 siglos, se rechaza a Dios mismo que viene a nosotros. Y esa es lo que llamamos la gran apostasía. Es apostatar de la verdad y del bien. Y entonces, como dirían los clásicos, cuando ya se deja de creer en el único que es fiable, Dios mismo, entonces se puede creer en cualquier cosa. Y es lo que pasa. Es lo que decía muy bien Benedicto XVI. Hoy no es una crisis de fe, sino que abandonando la fe, la crisis es de la razón. Ya no se piensa, ya no vale
que se llega a un fideísmo donde se cree o a los políticos o a la falsa ciencia. Digo falsa ciencia porque hay una ciencia totalmente auténtica. El problema es cuando esta ciencia es simplemente utilizada pues para el control de las masas, pero que no es el reflejo del auténtico saber, sino que, bueno, se intenta manipular como sea a la gente, y la excusa pues es la ciencia, pero no es ciencia lo que nos venden, es otra cosa. Porque el que es realmente cristiano cree en la ciencia. ¿En qué sentido cree en la ciencia? En que todo lo que se descubre, todo lo que existe, es un don de Dios. Y estudiar bien la realidad, la ciencia en el sentido de todo aquello que es creación, que es don, todo es de Dios. La ciencia es de Dios, no hay ningún problema con la ciencia. El problema es la manipulación de lo que dicen ciencia al servicio de las ideologías de cada momento. Ese es el problema. Es el problema de lo que hicieron con la ciencia los nazis, lo que hicieron los comunistas, lo que se hace en nuestras democracias. Hacer decir a la ciencia lo que no dice, manipularla para los intereses de cada uno. ¿Y todo eso de dónde viene? Pues de olvidar lo esencial. Todo es de Dios. Dios está por encima de todo porque es el Señor y Creador de todas las cosas. El que creando el mundo nos ha dado esa posibilidad de conocer la realidad y conocer el mundo. Ese conocimiento es la ciencia. Y de aquí todas las técnicas, y aquí las técnicas ya dependen de la valoración moral, si son para el bien realmente del hombre o para la manipulación del hombre, cosas muy diferentes. Para nosotros este Evangelio es importante. ¿Con qué autoridad hace eso Jesús? ¿Con qué autoridad sana a los enfermos? ¿Con qué autoridad predica? Y es la autoridad del Dios mismo que está en él como segunda persona de la Trinidad y como enviado del Padre para la redención de cada uno de nosotros.